Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo soy Javier Velázquez Zuma y les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan Claro como el Agua, estos conversatorios que han marcado el inicio de actividades del Museo Gota de Agua, un proyecto de divulgación científica de la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy el tema es un tema que ha adquirido mucha relevancia en los últimos meses, que es la captación de agua de lluvia. Quienes estuvieron en el debate de la Ciudad de México se habrán percatado de que todos los candidatos mencionaban la captación de agua de lluvia como un elemento muy importante, como un desarrollo crucial para el bienestar de la Ciudad de México. Y efectivamente así es, en la Ciudad de México la cantidad de lluvia es una cantidad considerable y durante décadas esta lluvia se ha ido al caño literalmente. Esta lluvia se revuelve con las aguas negras del Distrito Federal y se va a la cañería, donde además de que la desperdiciamos, pues provoca frecuentemente problemas de excesos en la tubería y de inundaciones y demás, ¿no? Desde hace muchos años en la UAM, el doctor Juan José Santibáñez inició con su equipo un trabajo de suma importancia acerca de la captación de agua de lluvia, particularmente en escuelas públicas. Tenemos testimonios de que esto ha dado un muy buen resultado, que ha sido un elemento que cambió la vida de los miembros de esas comunidades. El día de hoy teníamos programado al ingeniero Roberto Gómez, pero por cuestiones de conectividad y todo lo demás, no será posible contar con él. Pero tenemos al mismísimo Juan José Santibáñez, al doctor Juan José Santibáñez, que es profesor de la UAM Iztapalapa y cuyo tema de investigación, como les decía, es desde hace años la captación de agua de lluvia. Juan José, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Sí. Buenas tardes a todos. Eh, Efectivamente, el tema de hoy, pues justamente es importante porque pues, ya empezó a llover en la Ciudad de México y esa agua, pues se irá, como dice Javier, al caño. Hablaremos de este tema. Muy bien, bienvenido. Y tenemos también el privilegio de contar con Óscar Monroy Hermosillo, que es un profesor de la UAM Iztapalapa, cuya vida se ha dedicado científica, académica, tecnológicamente a los problemas del agua en diferentes escenarios. Y es una voz experta que seguramente aportará a esta discusión del tema de la captación de agua de lluvia. Óscar Monroy, bienvenido. Sí, muchas gracias, Javier. Un gusto estar con el auditorio de Tan Claro como el Agua y para platicar aquí sobre, sobre este tema que es la captación de agua de lluvia. Muy bien, Muy bien. muy bien. Pues vamos avanzando, les damos la bienvenida a todos los que estén presenciando este conversatorio y empezamos con Juan José Santibáñez. Juan José, no podemos evitar, a pesar de que tú seas hoy el director del Museo Gota de Agua, no podemos cambiar el formato de estos conversatorios y yo te pediría que en 5 minutos le platicaras a la audiencia cómo fue que el niño Juan José Santibáñez se convirtió en el profesional del agua que es ahora. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué te atrajo el tema del agua? ¿Nos puedes platicar? Bueno, yo soy antropólogo de licenciatura. Después de haber
renunciado a la carrera de ingeniero en electrónica del Politécnico, razón por la cual vine a la Ciudad de México, pero todo lo que ocurrió entre el 68 y el 71 me hizo buscar una carrera más de orden social, particularmente una carrera que me pusiera junto a la gente con la que crecí, digamos, campesinos, etcétera. Y de ahí pasé a hacer un posgrado en el Colegio de México en Ciencias Sociales y pasé luego a trabajar en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales desde principios de los ¿Cómo ha 80, estado? lugar Bien, bien. en el que me encontré con aquellos grandes intelectuales sudamericanos que vinieron a refugiarse de la persecución política en Chile, en Argentina. Ahí conocí al grupo de José Aricó, de Juan Carlos Portantiero, de René Zabaleta, eh, estos profesores que traían una gran experiencia intelectual, teórica, pero siempre vinculado a la búsqueda de que las grandes movilizaciones se alimentaran de lo que las instituciones académicas o científicas en la disciplina de ciencias sociales podrían aportar para buscar modelos latinoamericanos de liberación. Así llegué a la UAM y aquí me encontré con un movimiento que pasó por la UAM a pedir que la universidad eh, proporcionara alguna salida inmediata de muy corto plazo para atender los problemas de la extrema escasez que había ya desde hace más de una década en esta delegación. Y fue así que nos enrolamos en este tema y pues eso nos hizo especializarnos en lo de cosecha de agua lluvia hace pues 16 años aproximadamente. Sí, a mí me tocó afortunadamente participar en, creo que eran las primeras escuelas que tú y tu grupo este, trabajaban para poner el sistema de captación de agua de lluvia, ¿no? Me Sí, acuerdo mucho de una escuela a donde nos llevaste para inaugurar el sistema de captación de agua de lluvia. Y después, años después, hemos estado regresando para comprobar que el sistema sigue funcionando. Cuéntanos de esa experiencia. ¿Cómo fue que te contactaste con el director o bueno, con las autoridades? en esta iniciativa que pedían los colonos de aquella marcha por el agua, eh, intervino un diputado de la zona de Santa Catarina, en Iztapalapa, que por alguna razón tenía contacto con un director de la escuela Francisco González Bocanegra, un director muy entusiasta para resolver los problemas, escuchar lo que la universidad proponía y sobre todo regalarnos con una gran generosidad la confianza en que se hiciera el prototipo, el piloto, digamos, ya en serio en esa secundaria. Eh, Rápidamente conseguimos el apoyo que nos brindaste para comprar los equipos de canaletas de acero. Resolvimos el problema de fugas que tenía su cisterna y los tambos que usaban dentro de la cisterna los sacaron y tuvimos entonces una capacidad de captación de 30,000 litros que en la primera lluvia que nos cayó se llenó y rebosó la cisterna y los tambos para resolver a tal punto el problema del agua en la escuela, que no tenía agua en los baños, que una cosa espantosa. eh, Nos dijo el director que no solamente ahora tenían agua en abundancia, sino que se podían dar el lujo de regalarle agua a los vecinos para que la escasez en la colonia fuera disminuyendo significativamente. En eso es que nos concentramos, la recepción, o sea, tuvimos una gran difusión en la prensa, en la televisión, y eso nos impulsó a que, pues ya como equipo, con la participación de Oscar,
de la rectoría, buscáramos a Clara Brugada. Incluso me acuerdo que en las reuniones con Clara eh, participó Pedro Moxuma, Eugenio Gómez, y logramos una primer apoyo de Clara Brugada para aumentar el número de escuelas, y así fuimos escalando los apoyos que luego siguieron para recibir apoyo de la Asamblea Legislativa por parte de la presidenta de la Comisión de Participación, la diputada Lucila Estela. Luego intervino la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, y así fuimos sumando esfuerzos para lograr instalar sistemas cada vez mejorados hasta llegar a poner bebederos eh, con agua potable de origen de lluvia, y que se instalaron en distintas alcaldías de ahora, como Azcapotzalco, Xochimilco, Cuauhtémoc, y desde luego la Sierra de Santa Catarina. Tenemos Alcaldías. 27 alcaldías de ahora, ¿no? Tenemos ahora 27 eh, escuelas con esos sistemas, y que a medida que las visitamos, constatamos que finalmente la alcaldía, que es la responsable de la infraestructura educativa, pues les da cierto mantenimiento, y en otros casos los cambios políticos en en la Secretaría de Educación Pública ha hecho que las escuelas tengan más recursos para que ellos mismos, los directores, profesores y padres de familia, decidan en qué gastar, y muchas escuelas han gastado en darle mantenimiento a su sistema, rehabilitarlos y tener una infraestructura que satisfaga las necesidades de agua. Muy bien. Esto de la captación de agua de lluvia parece algo muy sencillo, pero crea un efecto importantísimo. Tú alguna vez me decías cuántos días se perdían al año de clases porque en la escuela no había agua, en particular de esta González Bocanegra. No, una cosa espantosa. Teníamos el 25% de días, de los 200 días de clase, 25% se perdían porque no había agua para los sanitarios, ¿no? A Claro, pesar de que los maestros, el director Angelito, les pedía que trajeran una cubeta de agua de sus casas, pero pues, en sus casas tampoco había, no había en la zona, ¿no? Entonces claro, se perdían una enorme cantidad de días solo por esta causa, ¿no? claro. Entonces, primer efecto nocivo, se suspenden las clases porque no hay agua para los baños. Pero hay otro efecto nocivo que también me has platicado varias veces, que es el aspecto económico, ¿no? ¿Cuánto gasta un niño promedio de una escuela pública en llevar su botellita de agua porque no hay dónde tomar agua, ¿no? ¿Te acuerdas de ese dato? Bueno, claro. A A ver, ¿te me ver, estás? el tema es 10 pesos por niño. A ver, sí, ahí me escucho. A ver, Cuando ahí menos estás mejor, ahí tenemos estás mejor. Cuando menos tenemos que los niños tienen que gastar 10 pesos diarios en su botellita de agua, ¿no? De modo que en una escuela de 500 niños se gastan 5,000 pesos diarios en su botellita de agua, que por 200 días pues ya es una cantidad más que significativa para la escuela o para los padres de familia. Pero imaginémonos la secundaria, la González Bocanegra, la 110, la Escuela Jalpa. Son 1,500 alumnos, son 15,000 pesos diarios por 200 días de clase, son 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, donde se pusieron bebederos, el ahorro comunitario es de 3 millones de pesos por ciclo escolar, más los beneficios que tiene para la comunidad cuando le regalan agua en vacaciones, por ejemplo. No hay clases, Claro, entonces la comunidad se puede llevar el agua que se capta en las cisternas para su uso comunitario. claro. El otro efecto nocivo es el que tiene que ver con con la escuela, ¿no?
me acuerdo que el director de esa escuela, que efectivamente era un hombre muy entusiasta, nos platicaba que tenían que pagar dos Las pipas por pipas. semana, ¿no? Que 20,000 litros. ¿Eh? además del accidente, como el terreno es muy accidentado para llegar a esa escuela, pues ya en lugar de 10,000 litros ya llegaban 7,000, ¿no? Ah, y es peor ahora, ¿no? Porque es una crisis agravada de disponibilidad de agua y entonces es frecuente que las pipas no lleguen porque las agarran en el camino para llevárselas a alguna colonia con los vecinos, ¿no? Sí, pero Entonces, nos platicaba este director que después de montar el sistema de captación de agua de lluvia, su necesidad de pipas bajó significativamente, ¿no? claro, en una lluvia, esa escuela, en una lluvia de un día, una lluvia regular, digamos, de 30, 40 milímetros, se llenaban los 30,000 litros que la capacidad que tiene la escuela, o sea, tres pipas. En un Claro. día captaba tres pipas. De modo que en una semana que suele llover 2 o 3 días, temporada de lluvias, pues tenían 90,000 litros de capacidad de captación y consumo en la escuela y por lo tanto también de regalo a los vecinos. Pues, les sobraba el agua, ¿no? Les sobra el agua. Claro. Y hay otro asunto vinculado a esto, que justamente ayer visité otra escuela, la Escuela Razón y Fuerza de la Revolución Mexicana, que cuando empezamos la instalación de este sistema, empezaron las lluvias por encima de los 70 milímetros por día, ¿no? Empezaron a romperse los récords de lluvia en la Ciudad de México. Cosa que ocurrió también el domingo pasado. Pues esa escuela, Razón y Fuerza, sufría de enormes inundaciones, ¿no? Cuando Exacto, llovía, eso es lo. y cuando no llovía no tenía agua, ¿no? Bueno, le construimos un sistema de captación de agua eh, de 20,000 litros de capacidad de almacenamiento, recoge agua de los techos y de los pisos, pero el agua que sobra de los pisos y de los techos cuando llueve mucho, como el domingo pasado o ayer, el agua se va a un pozo de infiltración, ¿no? Por ejemplo, llueven 60 milímetros, tenemos alrededor de 100,000 litros A ver, te nos estás perdiendo que un se poco. colectan en esa Este, escuela en una lluvia. Nomás se pueden almacenar 30 y entonces 70,000 se van a un pozo artesanal. La lluvia excedente, que son como 70,000 litros. Ayer estuve en esa escuela y sigue funcionando maravillosamente el sistema. Como acababa de llover, tomamos una prueba del agua de lluvia de la cisterna, que la pasamos por unos pequeños filtros como los que hacemos en la universidad, y mis compañeros que estábamos evaluando el funcionamiento del sistema, nos tomamos nuestro vaso de agua y hoy amanecimos perfectamente del estómago. El agua de lluvia de antier resolvió el problema de escasez que tenían por la sequía y les proporciona agua de calidad potable a los muchachos, doctor. ¿Qué le parece? claro, o Razón y sea, fuerza de la Revolución Mexicana. esa escuela también la directora nos dio un testimonio Sí, muy impresionante porque ella hablaba del drama que es común en Iztapalapa, ¿no? sí, No hay agua nunca, pero cuando llueve, entonces inundan, sí, ¿no? Entonces es así, de desgracia tras desgracia. Y con sí. este sistema de captación de agua de lluvia, no solamente ya tuvieron agua, sino que evitaron las inundaciones, Y ¿no? otro impacto. Ahora, pues ya se está discutiendo, digamos, más generalmente los beneficios de los sistemas de cosecha de agua y de lluvia, especialmente en las escuelas. Pues resulta que la directora muy feliz nos ha platicado ayer que
la portada de la Escuela Razón y Fuerza de la Revolución Mexicana está apareciendo ahora en los spots publicitarios como escuela donde se cosecha agua de lluvia, ¿no? No aparece la siguiente parte de la frase, que es gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana y a los Ajá. rectorados de Óscar Monroy y de Javier Velázquez. No, eso sí ya Pero sería la verdad es que así es. demasiado. La verdad es que así fue. Bueno, algún día lo irán a poner. ¿Cómo ves, Oscar? ¿Cómo ves esta experiencia que nos ha regalado Juan José Santibáñez y su No, pues equipo? es importante. Perdón. Siempre, siempre he dicho que es la experiencia más importante el captar agua de lluvias en las escuelas. En primer lugar, porque es un semillero donde los alumnos van a aprender estas ecotécnicas para captar agua de lluvia y van a idear nuevas cosas. Yo creo que la captación de agua de lluvia está en pañales. Tenemos que desarrollar nuevos filtros, cosas más sencillas, para poder operar el sistema, como el sistema en casas unifamiliares, como alguna vez platicábamos nosotros, tiene un alto índice de deserción. O sea, en una Así casa es. lo instalas y pues a lo mejor dura toda la temporada de lluvias, pero ya no queda para la otra, que pues son 6 meses que va a estar ahí parado la instalación, y si tiene bomba, pues se utiliza para otra cosa. Está difícil, pero estándolo operando como está sucediendo en esta escuela que nos acaba de platicar con José, y otras, pues siempre habrá un equipo que le esté dando el mantenimiento, le esté dando la operación, los estudiantes se involucran, los padres de familia se involucran, como dices, ¿no? Entonces hay que seguirlo ahí y hay que extenderlo a otros grandes techos, así lo comercial, las grandes fábricas, ¿no? Sí, En donde se capte más agua de lluvia por el costo de la instalación. Mira, yo he hecho unos cálculos sencillos, pero en donde más o menos el costo en una casa de unos 100 metros cuadrados de techo cuesta 1,000 pesos. Dándole una vida de 10 años, significa que te va a costar 2,000 pesos ese dinero por año. Y entonces lo que se puede captar de agua de lluvia en una casa de 100 metros son 70 metros cúbicos. Dividiendo los 2,000 pesos entre los 70, te da alrededor de 30 pesos por metro cúbico. Es un agua cara. sí, Si con esa misma inversión el techo es el doble, el triple, ya le estás bajando el costo del agua que captas. Entonces, por eso es muy importante el desarrollo de filtros para poder juntar el agua de la red con el agua de lluvia en un mismo depósito para que no te cueste el depósito, ¿verdad? Porque en estos 20,000 pesos que digo, está el costo de un depósito para almacenar el agua que se capta. Si esa la podemos, que sea común ese depósito para el agua de la red y el agua de lluvia, pues ya te ahorras esto, pero para tener siempre la misma calidad de agua, pues necesita los filtros. Juan José trabaja con unos filtros que ellos han desarrollado, pero tenemos que hacerlos cada vez más robustos, más sencillos de uso para las casas, ¿no?
Entonces hay mucho por ahí. Y la otra cosa es que tendría mucho más sentido si además de captar agua de lluvias, instalamos dispositivos ahorradores en nuestras casas, Claro. como es una regadera, de las regaderas actuales que se venden ecológicas, digo, pasan el filtro de ecológicas, gastan 9 litros por minuto. Y hay otras todavía más ahorradoras que inyectan aire para que aumente la presión y se sienta igual de sabroso tener la gota, tener el chorro de agua sobre la cabeza y cuerpo. Hay unas de 3.8 litros por minuto. Si aparte usas WCs ahorradores que gastan nada más medio litro por descarga y que además separen la orina, entonces ya estamos que tú puedes ahorrar en tu casa por estos dispositivos cerca de 40 litros por persona por día y aparte captas el agua de lluvia, entonces ya estamos hablando de que entonces vamos hacia una sociedad más sustentable en el manejo del agua. Muy bien, Oscar, muy bien. Creo que pones la perspectiva adecuada. Juan José, ya que lo mencionó Oscar, cuéntanos un poco de estos captadores de agua de lluvia en las casas, porque la experiencia del agua, hasta donde me acuerdo, es en escuelas, ¿no? Grandes superficies para el beneficio de mucha gente, etcétera. Pero después hubo por ahí otro proyecto de captadores de agua de lluvia en casas, pero creo que no fue muy exitoso. ¿Nos Sí, puedes hacer algún no. comentario? eh, Básicamente lo que puntualiza Oscar, ¿eh? O sea, hay una tasa de deserción aceptada por todos los que tienen experiencia en instalar sistemas en casa, cuando menos del 50%, cuando menos. Pero pues, hay zonas o proyectos donde la deserción es mucho más rápida. Alrededor del agua ha habido sistemas que los instalan y desde el principio dejan de ser útiles para los habitantes de esas casas porque tienen algunos problemas de manejo del tanque de recepción de las primeras lluvias. No aprenden a manejarlo, les da flojera manejarlo para que lo estén purgando y entonces pues, se convierte en un foco de cultivo de moscos. Y eso pues espanta a los usuarios de las casas y pues cierran el sistema, ¿no? Ahí a un par de cuadras de la universidad tenemos varios ejemplos por este tipo de problemas que decía Oscar. Necesitamos que los niños, que los muchachos, que los adultos aprendamos al manejo del sistema de cosecha de agua de lluvia para poder sacar el máximo provecho. Eh, y no solamente esto de cosechar y almacenar, sino esta experiencia que tenemos de varias escuelas de que los excedentes, cuando hay aguaceros muy fuertes, pues los infiltremos cerca en las faldas de los cerros, ¿no? En Santa Catarina o en el Ajusco, pues hay una gran densidad de población que ha impermeabilizado las zonas de recarga. Si hacemos que esas casas tengan pozos de infiltración artesanales de muy baja profundidad, pero muy eficientes en conducir el agua hacia la roca de infiltración, pues el impacto de la retención de agua sería enorme. Y eso en los domicilios calculamos que es mucho más sencillo de hacer que el que la gente aprenda a darle mantenimiento a sus sistemas. Pero sería más agua para la recarga del acuífero de la que se almacena en los rotoplas de 10,000 litros, digamos, ¿no? Entonces, esa es una tarea que hay que hacer desde las escuelas para que en las casas el sistema domiciliario, digamos, funcione mucho más eficiente, con una idea que también, por cierto, para ser honrados, fue una idea que discutía en sus orígenes de todo este tema Pedro Moctezuma con la gente de la UNAM
en una estrategia que creo que se quedó como algo teórico que llamaban la acupuntura hídrica o hidráulica, ¿no? Hacer pequeñitos pozos de infiltración, pero muchos, 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 para infiltrar una gran cantidad de agua, sobre todo en estas zonas impermeabilizadas que son zonas de recarga de los cerros de la cuenca del Valle de México. Pero te oigo a ti, oigo a Oscar, y parece que estamos muy cerca de captar el agua de lluvia en altos porcentajes, ¿no? ¿Qué es lo que Sí. falta, Juan José? ¿Falta Ese, academia, falta voluntad política, falta coordinación de sectores? ¿Qué es lo que nos falta para captar el agua de lluvia bueno, en la ciudad? no, nosotros los antropólogos y sociólogos siempre acudimos al saber prestado, ¿no? Para estas respuestas. Entonces, Leonor Ostrom, Premio Nobel de Economía, dice que lo principal para formar el espíritu de cooperación en una pequeña comunidad, en una grande, en una región, es la comunicación. En la medida que establezcamos canales de comunicación, horizontal entre los ciudadanos, pero también con las autoridades, los acuerdos de administración de los bienes comunes, van a ser posibles, ¿no? Entonces, necesitamos insistir en estos canales de comunicación como este programa, invitar a que con más frecuencia los decisores escuchen, envíen a sus representantes, ayudantes, asesores a estos programas a escuchar, a debatir, a discutir, a criticar, etcétera, a refutar. Pero entre más comunicación haya en este terreno, las mejores medidas y decisiones se podrán tomar desde la autoridad y podrán reclamar lo que la CEPAL llama la genuina participación de los ciudadanos. Esta es mi opinión Muy tomada bien, prestada de Eleonor Ostrom. muy bien, la compartimos. ¿Y es aquí? Creo que el Ah, divorcio entre la es academia casa amarilla con y cochera blanca, por favor. Sí. la toma de Adelantito, sí, sí. decisiones, ya Permítame, le sea a pago. nivel gubernamental o a nivel empresarial, ha sido terrible, ¿no? Parece que en México la academia y la ciencia no existen. Entonces, empresarios y gobernantes, cada periodo que ingresan, empiezan a descubrir el hilo negro, ¿no? Espero que en esta oportunidad los gobiernos volteen a ver a las universidades y las soluciones que tenemos desde la academia. Bueno, Juan José, llegamos a la mitad de la emisión y es momento de darle paso a la opinión y a la participación de nuestra audiencia, si estás de acuerdo. Entonces, vamos a empezar a dar salida con las llamadas que tenemos. La primera es de Elizabeth Salgado, que dice: felicidades, profesor Juan José Santibáñez. Un honor escucharlo y seguir sus investigaciones con respecto a la cosecha de agua y sus métodos de limpieza para el agua de lluvia. Te felicita, Elizabeth. Después, Laura Espino. Saludos desde la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en el plantel Pánfilo Nateras. Pues saludos igualmente, Laura Espino, y ojalá te conectes con este grupo del Museo Gota de Agua y podamos juntar a nuestras instituciones en este problema del agua que nos requiere a todos. Dice Aarón Isaac Loaesa: gracias por inspirarnos, profesores. ¿Cuál es el costo del sistema por escuela? Juan José, tienes apagado tu micrófono. Sí, perdón. Este, por escuela, depende del tamaño de la escuela, de los techos que se quieran utilizar, pero digamos el costo mínimo debe continuar siendo alrededor de 150,000 pesos
aprovechando la cisterna de la escuela y teniendo un pequeño rotoplas de 10,000 para completar cuando menos 20,000 litros de capacidad de cosecha. Y de ahí se puede ir escalando si aumentan los edificios que incorporamos, si metemos captación en pisos y un pozo de infiltración, como les he comentado, y si metemos bebederos, probablemente el techo del costo de este sistema podría rondar los 250,000 pesos, pero como comentamos, el ahorro anual desde el primer año es muchísimo mayor y el beneficio para la ciudad es enorme por la recarga del acuífero, pero además ahorramos una barbaridad de dinero porque descienden drásticamente lo que es en promedio la incidencia de enfermedades gastrointestinales de los niños, que anda en 30% en las escuelas por no tener agua. Teniendo agua, esta tasa baja drásticamente y el ahorro es bárbaro, es mucho mayor de 10 millones de pesos por escuela, ¿eh? Muy bien. Tenemos una interesante participación de Inés Marlene Hernández. Dice, pregunta, ¿este sistema se utiliza en la UAM Iztapalapa o se ha propuesto? Y afirma, ya que en ocasiones, en bastantes ocasiones, no tenemos agua en la unidad. ¿Qué le platicamos, Juan José? Juan José, ¿estás por ahí? Bueno, creo que tiene algún problema de conexión, Juan José. Oscar, Sí, ¿quieres comentar algo? sí, en la UAM hay varios edificios que están conectados a un pozo de infiltración. Son como 8,000 metros cuadrados de 5 edificios que están conectados a este pozo. Y hay otros dos, el edificio M y el techo del teatro al aire libre, que están conectados a una cisterna que se utilizaba para bebederos. Pero ese proyecto de los bebederos no se siguió, y entonces ahí está esta agua, se saca para la red, Bueno, pero el pozo, para regar. la infiltración en el pozo o el pozo de infiltración es para que esa agua se vaya al manto freático, ¿no? Al acuífero, sí. Sí, al Sí, acuífero. son 90 metros. No es para que vaya a la disponibilidad de la comunidad. No, ese es el del edificio del teatro y del edificio M, que se van a una cisterna que se utilizaba para unos bebederos que ahora ya se sustituyeron por otros que ya no sé de dónde están tomando el agua, Sí, realmente. Inés, desafortunadamente, en este momento nosotros no estamos al tanto de lo que estén haciendo las autoridades de la UAM con respecto al agua. Hay varios planes, hay varias comisiones. Tenemos esperanza de que la cosa vaya jalando porque hay muchos expertos en la UAM Iztapalapa y somos optimistas de que en algún momento estos proyectos vuelvan a retomar su eficiencia y la importancia que tuvieron alguna vez. Juan José, ¿ya estás de regreso? Perdón, sí, 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 perdón. Bueno, O ¿oíste aquí la por acá. pregunta y la Sí, respuesta? sí, 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 la de Oscar, sí, claro, sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, claro. Bueno, si quieres seguimos. Marifer Ah, Jiménez dice, buenas tardes, ¿cada cuánto se le da mantenimiento al sistema y en qué consiste?
¿Quién cubre los gastos de ese mantenimiento? Bueno, nosotros hablamos de escuelas públicas, ahí trabajamos y especialmente de las zonas marginales donde menos agua hay, digamos. Nada. Entonces, los responsables de la infraestructura educativa son las alcaldías, eh, pero tenemos que tener una comunicación muy directa y constante con las alcaldías, porque cambia muy frecuentemente de representantes, ¿no? Y el personal tiene que aprender a que pues hay que trabajar, darle mantenimiento a las escuelas, como siempre se le da, pero sin dañar los sistemas de cosecha de agua y lluvia que nos ha pasado. Hay escuelas en donde llegaron a impermeabilizar los techos y se volaron los bordes que retenían y conducían el agua de lluvia. Entonces, poco a poco las escuelas los han tenido que rehacer, eh, pero ese es un problema de lo que decía, la comunicación que nos falta con las autoridades, de ellos con nosotros y nosotros con ellos, de la comunidad escolar con ellos, para mantener y saber que hay que respetar y que hay que darle solo mantenimiento, barriendo las canaletas, por ejemplo, cuando empiezan la temporada de lluvias, ¿no? Buscando que no se estén llevando basura, que los niños generalmente tiran ahí los botes de agua, los lápices, las pelotas. Ese es el mantenimiento básico que hay que hacer. Hay que hacerlo cada año para que en cuanto empiecen las lluvias esté eso funcionando al 100%, pero no tiene mayor costo. Nosotros calculamos que si promediáramos el gasto de mantenimiento en una escuela, este podría ser siempre menor de 3,000 pesos, anualmente, Al, al al año. año. Y en los beneficios, pues ya escucharon ustedes todo eso, ¿no? Es un Muy bien. costo muy pequeño para el mantenimiento. Lo importantísimo es que los profes, los alumnos, sepan del manejo y sean ellos quienes hacen la limpieza, el mantenimiento, los padres de familia, y entonces los costos bajan pues, prácticamente a cero. Muy bien. Mariana Sánchez pregunta, ¿es muy costoso el mantenimiento de bebederos en las escuelas? ¿Por qué no es tan común en escuelas públicas? eh, por varias razones. Em, Son escuelas muy deprimidas económicamente. Nos ha ocurrido que nosotros hemos puesto bebederos con llaves importadas de primer mundo, de magnífica calidad. Y la trompa de las llavecitas de los bebederos que son muy buenas para que pueda salir un chorro bastante bueno de agua, a la semana ya se los habían volado, ¿no? No me digas. Afortunadamente, el sistema de la llave, afortunadamente, deja intacta el núcleo de la llave, digamos. Entonces ya no se ve bonita, pero sigue funcionando igual de bien, ¿no? Entonces, este es un problema, pues, de educación, ¿no? De cuidar lo que es de nosotros. Les repito, Eleonor Strom, no es la tragedia de los comunes, aquel librillo célebre que escribió Hardy para decir que todos somos egoístas y gandallas y todos nos robamos. No, no, es un problema de que necesitamos fortalecer el espíritu de decisiones colectivas para que seamos efectivamente capaces de gobernar nuestros bienes comunes. Nos necesitamos educar, autoeducar, insistir en que estamos yendo hacia un mundo mejor, pero que tenemos que ir todos, Claro, cooperativamente hablando. claro. Fanny Zúñiga Ramírez dice, ¿qué debemos hacer para que la cosecha de agua sea óptima? ¿Sea qué, pero? Óptima. Este, bueno, hay que instalar un sistema muy chiquito, muy sencillo. Hay que saber qué es lo que hay que cuidar para captar agua de calidad. Saber cómo la podemos limpiar de los pequeños contaminantes que hay en las azoteas, limpiar las azoteas, lavarlas, pero sobre todo esto en que insistimos, conocer qué significa captar agua y lluvia como un nuevo modelo de autoabasto de agua, participar, ¿no? Cuidar el sistema, cuidar la calidad del agua y hacerlo que sea un bien común en todos lados, con nuestros vecinos,
con los compañeritos de escuela de nuestros hijos, con los maestros, con las escuelas, etcétera, con las universidades, con las instituciones educativas y con lugares tan importantes como los que mencionaba Oscar en su participación. La central de abastos tiene una barbaridad de techos de 10,000 metros cuadrados cada uno, en los que se captaría millones de litros de agua o millones de metros cúbicos al año con sistemas muy sencillos. La universidad les proporcionó el diseño a la central de abastos. Que lo hagan ellos para que no crean que nosotros nos quedamos con la lana, ¿no? Que lo hagan ellos. Tenemos áreas como estas enormes. Tenemos capacidad de captar el agua, por ejemplo, de otras áreas grandísimas como el aeropuerto, ¿no? Ajá. O como las calles, las pendientes de Santa Catarina, de la Jusco, y meter esa agua con filtros adecuados, vigilados científicamente por académicos como de la UNAM, de la UAM, que pueden vigilar que esa agua que entra al acuífero entra perfectamente potable en pozos de infiltración que se pueden tragar, como el ejemplo que tiene Santa Catarina, 9 metros cúbicos por segundo, ¿no? Si tuviéramos en Iztapalapa 200 de esos pozos, seríamos autosuficientes en agua. ¿Por qué no lo hemos hecho? Nos falta comunicación. Saberes existen, capacidad existe. Necesitamos convencer a la autoridad que lo haga. Nosotros Eso, estamos dispuestos siempre a colaborar con ellos. muy bien, Sin costo alguno, ¿eh? Además. muy bien. De hecho, en el aeropuerto se cerró hace unos días por el exceso de lluvia, ¿no? Sí, Fíjate lo que hubiera representado que captáramos esa lluvia. A ver, así seguimos es. si quieres. Share Palma dice, en la UAM hay bebederos donde se tratan las aguas y cada tiempo se les hace análisis. ¿Es el mismo sistema de la UAM? Tenemos dos sistemas en la UAM. El que se hizo de manera pionera, auspiciado justamente por Oscar y por tu rectorado, Javier, y el que se acaba de instalar, que ya es más bien con despachadores eh, que tienen su propia plantita de potabilización y permite que los estudiantes se sirvan ahí sus botellitas de al litro o si quieren se lleven un galón a su casa, ¿no? Son dos sistemas paralelos, ambos inspirados en el mismo principio de que la gente tenga agua. Cosechamos agua de lluvia en la universidad. Una parte se infiltra, otra parte se usa en algunos de estos proyectos, como el primero que les describí, y ojalá muy pronto todo lo que se ha hecho alrededor de la cosecha de agua lluvia nos permita probar, gracias a los análisis de la doctora Cardoso, que esta agua lluvia la podemos inyectar a el sistema de despachadores con absoluta confianza para tener agua 100% potable. Muy bien. Carla Martínez dice, ¿por cuántos filtros debe pasar el agua de lluvia para que sea de calidad para poder consumirla? Pues miren, depende de los medios filtrantes que usen, pero no es tan complicado el asunto porque si los techos están limpios, eh, el agua en la segunda, tercera lluvia ya va a escurrirse muy, muy, muy clara, muy limpia el agua. Entonces solo hay que retener especialmente, digamos, granitos de piedra o tierra, digamos, con algo de contaminantes orgánicos, de pájaros, o ratoncillos, pero que el carbón activado y la ceolita los inutilizan, combaten, digamos. Y entonces, un solo filtro, un solo filtro para una comunidad o para un consumo de 1,000 litros diarios es suficiente. Los filtros que estamos haciendo en la universidad, pero también hay comerciales que son un poco más caros, digamos, pero se pueden retrolavar o de plano reemplazar los medios filtrantes por 50 pesos de carbón activado y entonces pues tienen larga vida, ¿no? Este, no son caros en su mantenimiento, no son difíciles de reemplazar esos medios filtrantes y son altísimamente eficientes.
en los talleres que hacen mis alumnos, los que hacemos nosotros mismos, agarramos agua de la manguera, que es agua tratada, ¿eh? La conectamos al filtro, dejamos que pasen 5 minutos, digamos, y luego ya estamos tomando nuestros vasitos de agua para probar que efectivamente esa agua es potable, ¿no? Estos filtros son de muy bajo costo, no cuestan más de 200 pesos, digamos. Son de altísima eficiencia, se saturan cuando mucho a los 3 meses, pero a los 3 meses se cambia el medio filtrante o se retrolava y larga vida. Muy bien. Te leo rápidamente una pregunta de Areli Galván que ya se ha estado contestando a lo largo del tiempo y pasamos a otra de Quetzal Hernández. Dice Areli, ¿qué instrumentos se utilizan para la captación de agua y si son costosos? Y Quetzal Hernández pregunta, ¿los programas de captación de agua de la Ciudad de México realmente funcionan a largo plazo o solo ralentiza el problema emergente? No, no, a ver, en la Escuela Razón y Fuerza nosotros instalamos el sistema hace 10 años. Eh, Muy pronto vamos a subir el video de cómo lo encontramos, cómo está funcionando ahora y la enorme satisfacción que le da a la directora tener agua de excelente calidad y abundante para sanitarios, para la cocina eh, y para beber, ¿no? No, es una solución todavía poco visible porque es una etapa en que estamos iniciando el cambio de un paradigma que ha venido de hace 500 años, ¿no? Este, los esfuerzos de todos los que instalamos cosecha de agua y lluvia, pues han ido muy lentamente y nos falta convencer de manera espectacular, digamos, a los políticos para que haya un financiamiento significativo para estos proyectos. Pero como les digo, si instaláramos sistemas de cosecha en los techos de la central de abastos, que ya están listos, son lechos, perdón, son techos en los que se escurre el agua, pero además tienen los tubos de conducción, solo hay que interceptar abajo, ya sea para llevarlos a inyectarlos al acuífero o para guardarlos en cisternas grandes que permitan atender la demanda de agua de la central de abastos que hoy no tiene red de agua potable, ¿no? Pero si tuviéramos un proyecto de estos, el impacto sobre la ciudadanía educativa, sanitario, etcétera, sería enorme, enorme. Y seguramente eso aceleraría la credibilidad y el que los ciudadanos se movilicen en esa dirección. Muy bien. Dice Joseph Canto, ¿los filtros de agua de lluvia podrían instalarse en casas? ¿Es posible que cada familia contara con uno? Claro. A ver, si es alguien que esté en la Ciudad de México, este Joseph, aquí lo apuntamos, que pase a mi cubículo al H162, se lo voy a regalar, que pase ahí, Ah, muy con bien. mucho gusto. No a todos, por no, tampoco, tampoco tengo Ya, tantos filtros, pero ya te oyeron todos a los este que demás. dijo, ¿no? A este que dijo ya estuvo, que pase. Bueno, Pedrín Nuño dice, ¿cuáles son las dificultades para la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia en las universidades? Pues lo mismo que decimos, el problema de la autoridad, ¿no? Eh, en la universidad, la mayor parte de la comunidad sabe y cree en estos sistemas, pero nos falta una decisión, digamos, masiva de la autoridad para que esto se vea con sus impactos. En la UAM Iztapalapa, esto ya es un hecho. Tenemos una cisterna como de 300,000 litros de captación de agua lluvia, tenemos un pozo de infiltración que se traga fácilmente 20 pipas por día, ¿no? De agua lluvia. Entonces, este ejemplo lo tenemos que difundir, comunicar a las otras universidades, ¿no? Y que se haga una política masiva. La UNAM tiene una barbaridad de terrenos y tiene el experimento de meterle agua y lluvia a sus bebederos, pero
tiene todavía muchísimo terreno y capacidad de captación que necesita poner en práctica para que ya sea un sinónimo hablar de universidad y captación de agua de lluvia o autosuficiencia en agua. Muy bien. Fer Román dice, el agua de lluvia suele ser en mayor parte lluvia ácida. ¿Qué hacer ante esos casos y si se puede recolectar aún así? A ver, ha sido lluvia ácida, pero desde el 2011 no ha habido lluvia ácida en la Ciudad de México, porque cambió la composición de la gasolina, le quitaron el plomo, ¿no? Tenemos 11 observatorios que trabajan todos los días, con lluvia y sin lluvia, pero que testimonian que no ha habido lluvia ácida hace 13 años. Olvidemos esos mitos. Y si alguien recolecta agua de lluvia que piense que es ácida, medir el pH del agua es muy sencillo. Ya en cualquier lado venden tiras, en cualquier farmacia encuentra tiras para meterlas como reactivos y ver si es agua ácida. No hay eso, ya no existe eso en la Ciudad de México. Es un mito. Muy bien. La última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo. Dice Jen LH. Este sistema lo han implementado en algunas escuelas que cuentan con el apoyo del programa social La Escuela es Nuestra. Claro, ese presupuesto es el que les comenté que lo usó la maestra, la directora de La Razón y Fuerza para reactivar algunas cosas. Algunos tubos que se rompieron, etcétera, después de 12 años, ¿eh? Aquí yo vivo cerca del Metro Chabacano, estoy parado enfrente de la escuela Quetzalcóatl y ahí dice, esta escuela cuenta con un sistema de cosecha de agua de lluvia. No dice que le instaló la UAM, pero ese sistema lo instalamos nosotros y también se volvió a echar a andar, no con el financiamiento que ahora se descentralizó hacia las escuelas, pero sí con la propaganda y la difusión de que ese es el mecanismo para tener agua suficiente para los sanitarios, los comedores de las escuelas. Claro que nos ha ayudado esta reestructuración que se hizo durante este sexenio. Claro que ha ayudado, sobre todo a las escuelas que ya tenían los sistemas de cosecha de agua de lluvia. Muy bien, Juan José Santibáñez, llegamos al final de la emisión, pero te pediríamos que dieras respuesta a las preguntas que han dejado los compañeros en el chat. Saludamos y agradecemos a Antonio Soul, que trabaja en una institución educativa y que está interesado en este sistema, Cintia WMM, Rosy Cruz, Daniela RS, Davisho González, Samantha Amador, Yaneli Juárez, Belén Carrillo, Néstor Adams, Víctor Quinto, Daniela de la Paz, Miguel Juárez, Melisa Aide, Darly Morales, les agradece, y Jonathan Leal, les agradecemos muchísimo su participación. El doctor Juan José Santibáñez se pondrá en contacto con ustedes para darles una respuesta escrita. Y pues así llegamos al final de Tan Claro como el Agua. Oscar Me Monroy, perdí, muchísimas gracias por estar presente. De la cortina. ¿Algún saludo de pero despedida? ¿Quién te dejó un taxi? pues muchas gracias. Bueno, gracias, Juan José. No sirvió el micrófono de Oscar para despedirse. Perdón. A ver si ahí viene. Eh, Está apagado tu muy, micrófono, Oscar. Ahí estás. Sí, pues nada, muy buen programa. Me gustó mucho aquí toda la cátedra de Juan José y pues simplemente recalcar que es muy importante seguir desarrollando esta tecnología. No está terminada, estamos empezando y sobre todo trabajar mucho en los costos y que sea
sea una tecnología que sea fácilmente manejable en las casas para que no haya este abandono por las razones que ya mencionó Juan José. Hay que trabajar mucho en esto, entonces todos tus oyentes, el auditorio, pues recomendarles que hay que tener en mente este sistema, pero cómo lo podemos ir mejorando y haciéndolo más manejable y socializarlo lo más posible. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Juan José Santibáñez. Totalmente de acuerdo con eso. Ahora que nos convocaste, Javier, para el tema, pues, se reaniman los recuerdos de cómo empezamos, ¿no? Y yo creo que nos falta mucho menos tiempo ahora porque tenemos una experiencia larga en estos temas y cada vez más estudiantes se incorporan con ideas, sugerencias, actividades que seguramente podrán acelerar nuestro camino hacia lo que dice Oscar. Efectivamente, necesitamos sistemas mucho más simples, pero al mismo tiempo más eficientes. Pero todavía estamos en ese tema y creo que nuestros estudiantes de la UAM Iztapalapa en especial ya tienen el gusanito que nosotros tuvimos hace 15 años, digamos, y seguro los resultados van a ser mucho mejores. Muy bien, Juan José, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Gracias a la audiencia, siempre tan participativa, siempre tan aguda, siempre tan profunda, y ojalá sean aliados en este reto de ampliar Sí, la captación de agua de lluvia para empezar en nuestra ciudad y ojalá se extienda al país y al mundo mismo, ¿no? Muchas gracias por su participación y los invitamos a la próxima emisión de Tan Claro como el Agua, que va a ser muy interesante porque vamos a tener también expertos que comenten los planteamientos que los candidatos a gobernar la Ciudad de México hicieron en el debate pasado. Seguramente ustedes vieron que uno de los temas centrales era el problema del agua en la ciudad. Hicieron planteamientos. Entonces, en la próxima emisión vamos a tener comentaristas expertos para que nos ayuden a analizar esas propuestas. ¿Cuáles son viables? ¿Cuáles son puro rollo? ¿Cuáles son corruptelas? En fin, ojalá nos acompañen el próximo martes a las 6 de la tarde en esta emisión, en una emisión más de Tan Claro como el Agua. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y nos vemos y nos oímos el próximo martes a las 6 de la tarde. Muy buenas noches tengan todos ustedes.